Vamos a contestar entonces ahora algunas preguntas para continuar con la otra materia. ¿Cuándo salude a un menoscabo en el caso del principio de la realidad? A ver, ¿cuándo estamos, para Camila Sánchez, me consulta, ¿cuándo salude a un menoscabo en el principio de la realidad? Cualquier hecho, en definitiva, que le ocasione al trabajador, como le decía, como un daño a su dignidad, cuando lo cambiamos, ¿cierto?, de funciones, cuando a una función que no le era propia y que realmente no tiene mucho que ver con lo que hacía, cuando también lo cambiamos de lugar y él a lo mejor o él era jefe o era mando medio, y ahora lo cambiamos y va a estar abajo, ¿cierto? Y va a tener solamente jefatura encima. Ahí se dan, ¿cierto?, afectaciones a los derechos bajo el principio bajo el principio de la realidad. Eh, cuando se alude a un menoscabo en el caso del principio de la realidad, ya lo contestamos. Flor Jaramillo, si yo pago tratos imponibles, meses intercalados, pero por distintas labores, ¿eso pasa a ser tácito? La pregunta acá es, ¿están pactados esos tratos solamente verbal? Si es solamente verbal y aparecen, ¿cierto?, en la liquidación de remuneraciones, el trabajador podría decirle que es un derecho adquirido para él y por lo tanto se lo podría cobrar. Fernando dice, si en la carta de oferta que entrego previo a la contratación, por ejemplo, dejo establecido que la persona tendrá participación en la empresa, pero luego en el contrato, cuando ingresa, no lo hago y finalmente demanda, ¿la carta de oferta tiene valor? Mira, lo esencial es el contrato de trabajo. Lo otro es una carta de oferta que, a ver, son las relaciones previas, es el pololeo en el fondo, pero lo concreto es que si es que es el contrato de trabajo. Eso es lo que va a primar, porque si nunca la carta de oferta no se traspasó al contrato de trabajo y después en la práctica tampoco, o nunca se dio en la práctica la posibilidad, es decir, por ejemplo, si esto era de carácter anual, esta participación, y nunca, o sea, y el tipo alcanzó a trabajar, no sé, 10 meses, lo que va a valer va a ser el contrato de trabajo. ¿Ya? Ahora, sin perjuicio de eso, puede existir cierto indicio de esto. ¿A qué me refiero con cierto indicio? Que esa persona, no sé, hay otro cargo en iguales características de esta persona que sí recibe, que sí lo recibe, ¿cierto? Y puede acompañar con la carta y tiene otro antecedente respecto de esta situación, ahí se podría en el fondo configurar y tener que pagárselo, pero reglas generales que no. María Teresa, ¿se puede ocupar el correo corporativo para envío de información personal como contratos, anexos y liquidaciones de sueldo o se debe ocupar los mails personales de los trabajadores? María Teresa, muy, muy interesante la pregunta porque